Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos aquí. Muy agradecido a Dios porque después de una jornada larga y estar en compañerismo con nuestros hermanos allá en Argentina, Lima también, ha sido una gran bendición. Y bueno, todos los hermanos envían muchos saludos, hermanos de Mar del Plata, nuestro hermano Marini, de La Pampa, nuestro hermano Ramírez, familia, y de Buenos Aires, todos los hermanos. Ha sido un gran tiempo, una gran bendición. Podemos ver cómo la palabra de Dios puede hallar cabida. Cuando la palabra de Dios haya cabida en un corazón, es ilimitado lo que puede hacer un creyente. Pero creo que está empezando eso a tomar lugar, porque la promesa de Dios para el tiempo de fin es gloriosa. Igual también nuestros hermanos en Lima envían muchos saludos con el hermano Julio, y bueno, es un gran tiempo. Y saludamos a cada hermano que esté conectado a esta reunión en diferentes partes, sobre todo mayormente de Perú, Ecuador, Argentina. Dios los bendiga a todos. Y si hay otro país, que el Señor los bendiga. Vamos a tomar nuestras Biblias. Queremos entender la necesidad de poder mirar en la palabra las verdades que ella contiene para beneficiar a la fe del creyente en este día. Entonces, aprovechando cada oportunidad, a veces podemos decir que tal vez tenemos muchas oportunidades para poder leer o oír de la palabra de Dios, pero si Dios nos provee cada día, que nos provee, sabe nuestra necesidad. Por lo tanto, con entendimiento podamos aprovechar bien cada oportunidad que Dios nos da. El Evangelio de San Lucas, el capítulo 22. Gloria al Señor. San Lucas 22. Gloria al Señor. San Lucas 22. El versículo, vamos a leer del verso 28. San Lucas 22, vamos a leer. Jesús hablando con sus discípulos, enseñándoles, cuál debe ser la actitud de cada creyente. Él empieza a mostrarle las cosas desde el verso 24, leamos para captar mejor el cuadro. Dice: hubo también entre ellos una disputa, ¿quién de ellos sería el mayor? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos decirte gracias por esta oportunidad de poder estar, Señor, siempre alrededor de la fe de creyentes, con el entendimiento, Señor, de nuestra necesidad de tu palabra, con el entendimiento, Señor, de que cada tiempo que nos provees es porque sabes que lo necesitamos, Señor.
Es un día, Señor, final, del fin, todo está terminando, pero ¿cómo puede, Señor, terminar todo si no hay un pueblo, Señor, con todas las características y el potencial que revela tu palabra? Potencial de fe, de amor por ti, Señor. Un pueblo glorioso, como aquel que tu palabra describe, Señor, aquel que anhelaron ver profetas y todos aquellos santos de Dios. Por eso, Señor, al reunirnos, queremos juntos, Señor, con nuestros hermanos, poder aquietar nuestra alma en tu presencia y que tú, Señor, la unjas y la canalices en la esfera de revelación donde podamos absorber esos recursos, Señor, divinos, y nuestra fe sea realmente bien nutrida para ser creyentes como tu palabra lo requiere. ¿Quién no quiere, Señor, ser un buen creyente? Muchos lo anhelan, lo desean, pero el entendimiento de cómo hacerlo escasea. Provéenos eso, Señor, cada día. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya. Gloria al Señor. Entonces, mire, Jesús hablando con sus discípulos al final de su ministerio, ¿no? Entonces, debemos estar interesados en saber, ¿entiende? El plan de Dios, su voluntad para nosotros de una manera personal, ¿entiende? En el día en el que vivimos. Porque lo que tomará lugar en este día, ve usted, son dos cosas: la humildad en el creyente real al cual Dios se allegará, y también la soberbia, ¿entiende? Por la cual el mundo será destruido. Nosotros al mirar el evangelio la profecía de Malaquías, nos damos cuenta que dice que Dios destruirá este mundo. Leamos un poco eso. Malaquías capítulo 4. Dice el verso 1: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora recuerde, es bien definida la escritura, mostrando para qué clase de gente será el juicio. ¿Ve? Dice, viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. ¿Entiende? Ahora, piénselo. ¿Ve? ¿Por qué es que el juicio viene? Por soberbia. ¿Entiende? Pero muchas veces el concepto de soberbia está escaso en el creyente. Entonces el diablo puede enseñorearse, ¿ve?, de la fe de la gente. Por cuanto nosotros absorbemos de canales que no debemos absorber, unciones, ¿entiende?, por la cual la ira de Dios se manifiesta. Entonces, cuando la ira de Dios viene, ese día ardiente, viene el fuego, ve la tercera fase. Escucha esta cosa: la tercera fase del obrar de Dios con la tierra viene a escena, porque la primera fue bautismo en agua, la segunda fue la sangre derramada de Cristo, ¿ve? Y la tercera, primera, la segunda, la sangre, la tercera es el bautismo en fuego, ¿entiende? Pero dice, a ese bautismo es para purificar, librar la tierra de lo errado, ¿entiende? Pero lo errado que la Biblia especifica, dice, todos los soberbios serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, ¿entiende? Entonces, si la Biblia dice que el juicio caerá porque el pueblo está lleno de soberbia, entonces esa es una verdad. ¿Ve? Esa es una verdad, porque la palabra de Dios no miente, ¿entiende? La palabra de Dios siempre está correcta. ¿Ve? Entonces la pregunta es, que nosotros debemos mirarnos, ¿no? ¿Ve? ¿Estamos infectados de eso o estamos libres de eso? ¿Entiende? Entonces, ¿cómo sabríamos? Entonces leímos cómo es que Jesús habla con sus discípulos. Él empieza a hablar la forma de administrar aquí en los reinos de esta tierra, que es una perversión de algo correcto. ¿Ve? Se pervirtió
O sea, mostrando las cosas, porque dice, entre ellos empezaron a discutir quién sería el más grande, ¿no? Tenían anhelos de grandeza y Jesús no les reprochó que no deseen grandeza, les dijo el concepto de la grandeza, que ellos pensaban estaba errado, ¿entiende? Entonces les dijo, en las naciones de esta tierra el grande es servido, es honrado, pero en mi reino no, dijo. ¿Quién es el más grande según las naciones de esta tierra? El que es servido. Pero ahora dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Entiende? Ahora esas son las claves. ¿Y por qué nos conviene mirar? Porque Dios ya advirtió que el juicio viene y nadie lo va a evitar. Es un juicio de fuego. Y ahí están las bombas y los poderes atómicos están ahí. ¿Entiende? Pero ¿cuál es lo que Dios destruirá? La soberbia. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos, para ser libres de eso, tendríamos que operar en humildad? Pero ¿qué clase de humildad? La que pensamos que es humildad, la que nosotros creemos, la que tenemos, ¿ve? La que nos imaginamos, ¿entiende? Entonces miramos a Jesús, y Jesús dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Recuerda, ¿ve? Nosotros no tenemos que vivir algo que nosotros queremos, sino recibir lo que Dios nos asignó, lo que Dios nos dio. Yo pues os asigno un reino. Ahora, cuando nosotros leemos esas cosas con una mente denominacional o teológica, ¿entiende? Estamos pensando allá. Cántese cosas. Pero cuando Jesús vino aquí, Juan el Bautista predicó, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos es cercado. Ese era Cristo. ¿Entiende? Él vivía en ese reino. Por eso, como el Padre me asignó a mí un reino, ¿cómo nosotros sabríamos si hemos recibido ese reino? Entonces dijo, miren a mí, es el mismo reino que yo les asigno, es el mismo que me asignó mi Padre a mí. ¿Entiende? Ahora mira a Jesús viviendo aquí. Él vivía en el reino de Dios. El profeta dice, el reino de Dios es el reino de la palabra de Dios asignada para ese tiempo. Asignada para ti de una manera personal. ¿Entiende? La gente quiere ver las verdades de la Biblia de una manera generalizada. Entonces vas a encontrar un cristianismo que realmente Dios tiene asco de eso. ¿Ve? Pero la soberbia nos hace pensar que estamos correctos. ¿Ve? Cuando nosotros dejamos que la soberbia entre a nuestra vida, ¿ve? No tendremos lo que la soberbia nos roba, es el interés, ¿ve? De vivir la vida cristiana como Dios lo ha asignado para este día. Estaremos viviéndolo a lo mejor que nosotros creemos, porque Caín hizo lo mejor que él quería hacer. De la mejor manera que él pensaba que debería hacerse. Él lo hizo. ¿Entiende? Y esa es la plaga de hoy. Esa es la plaga del fin, la soberbia. ¿Entiende? ¿Ve? Para ungirte a ti, para que vivas la vida cristiana como tú lo quieres hacer. ¿Ve? Pero Jesús dice, si son los míos, si son los que se han quedado conmigo, si son aquellos que van a ser sellados con el Espíritu Santo, dijo, yo pues os asigno un reino. ¿Entiende? Os asigno una vida, os asigno, ¿entiende? Leyes, como el Padre me lo asignó a mí. Y cuando nosotros miramos a Jesús, cómo es que Él vivía en ese mundo, miramos, por ejemplo, San Juan 5. Mire el verso 19. Ahora Jesús dice, por eso, ¿por qué nos conviene mirar la vida de Cristo? Si nosotros leemos como que Jesús es uno superior, que nadie puede vivir como Él, eso es lo que el diablo querría hacernos pensar. Pero Jesús acaba de decir, lo leímos, les asigno un reino, dice, como el Padre me lo asignó a mí. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes oren, pidan por ese reino. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros, tu reino, no mi reino. Y en ese reino, Él es el rey, somos sus súbditos. Y Él tiene sus leyes. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué manera nosotros deberíamos vivir? Porque Jesús vivía en esta tierra, pero Él vivía en ese reino. Por eso que era un místico para la gente de esta tierra, no lo podían entender, porque Él vivía en otro reino. Sujeto a otras leyes, más altas. ¿Entiende? ¿Ve? Otro concepto de grandeza. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros miramos de qué manera es que Jesús vivía, si Él, de qué manera, por eso como mi Padre me lo asignó a mí, como yo he recibido el reino, entiendan, el reino que yo los asigno a ustedes es el mismo que se me asignó a mí, el mismo.
Entonces cuando miramos en el verso 19, 5:19 de San Juan, dice, respondió Jesús, porque le decían que él es igual a Dios. Respondió Jesús y dijo, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esa es la palabra. Todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? La soberbia no nos robará el interés de mirar en la palabra y examinar en la palabra la clase de vida cristiana que nosotros hoy debemos vivir. Jesús dice, yo he recibido un reino. ¿Y cómo lo vivía? Le dijeron, tú eres igual a Dios. No puedo hacer nada, dijo, por mí mismo. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo demás Dios lo va a destruir. ¿Entiende? ¿Cuál es el reino asignado para nosotros? ¿Entiende? Dios nos asignó un reino. Si somos hijos, porque alfa y omega es lo mismo. La iglesia que va a ser la iglesia alfa. ¿Entiende? Jesús le dio este tipo de entendimiento, lo que es la real grandeza. Porque mucha gente sí quiere ser un buen cristiano y ganarse un buen testimonio, pero no entienden las claves de cómo hacerlo. Pero Jesús nos está dando las claves. Porque quieres ser grande, tienes que estar interesado en ver las necesidades de los demás, porque ¿en qué les vas a servir? En sus necesidades. ¿Entiende? Las naturales, hasta el mundo lo ve. ¿Entiende? Capta de cosas. Entonces, este es un día donde la Biblia nos advierte y Dios es contundente en esta escritura. Malaquías 4 dijo, todos los soberbios, absolutamente todos, serán estopa, serán paja. No quedará ni raíz ni rama. ¿Entiende? Pero cuando nosotros pensamos que alguien es orgulloso porque empieza, y claro, alguien lo expresa ya con sus palabras y todo por el estilo. ¿Ve? Pero la soberbia tiene niveles. ¿Entiende? Tiene niveles. ¿Ve? Que lo conoces por su forma de hablar, por su forma de actuar. ¿Ve? Entonces la Biblia dice, ¿ve? Que destruirá la soberbia. Entonces lo que Jesús dijo aquí, quiero leer otra escritura y volvemos ahí, en Mateo 11. Verso 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando aprendes de mí, ¿qué tienes que aprender de él? ¿Entiende? Mansedumbre y humildad, pero de corazón. Dice, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mucha gente está en el mensaje, pero hermano, no están contentos, están infelices. ¿Por qué? Porque no tienen interés de aprender la clase de vida de Cristo, la clase de lenguaje de Jesús. El orgullo te hace inyectar tus ideas, tus pensamientos, tu forma de ser. Y de esa manera tu alma nunca tendrá paz. Nunca serás libre. Por eso Jesús dice, si nosotros les asigno un reino como el Padre me lo asignó a mí, si nosotros somos los creyentes que hemos recibido la palabra es el reino de Dios. El mensaje de la hora, ¿ve usted? La palabra de Dios. Si lo hemos recibido, entonces ¿cuál debería ser el resultado? ¿Me entiende? Gente que han recibido descanso en sus almas. El descanso es el Espíritu Santo. ¿Entiende? Pero ¿por qué no lo recibiríamos? Porque dos cosas va a tomar lugar. ¿Ve? En su primera venida hubo una iglesia alfa. En su segunda venida habrá una iglesia omega. ¿Ve? Que reproducirá la vida de Cristo. Todo lo que Cristo es. Y también habrá gente que reproducirá todos los atributos de la soberbia. Entonces de eso no quedará ni raíz ni rama. Dos cosas, el orgullo, ¿entiende? ¿Ve usted? Y la humildad. ¿Entiende? ¿Cómo sabes que alguien es orgulloso? Él va a hablar sus ideas, no tiene temor, sus pensamientos. La arrogancia es terrible y Dios la va a destruir. ¿Entiende? ¿Por qué crees que la gente vive una vida cristiana no correcta? Mucha gente solo busca, como predicábamos estos días, buscan solamente oír un buen sermón. Veíamos eso en San Juan 6, San Juan 9. ¿Ve? Buscan oír una buena palabra y sentirse bien.
como Jesús les dijo, que ellos se regocijaron con Juan el Bautista. ¿Entiende? Pero la soberbia, ve usted, no tendrá interés, ¿ve?, de reproducir la palabra de Dios asignada para este día. ¿Entiende? Pero te das cuenta, Jesús dijo, no puede el Hijo. Si yo soy Hijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que veo en la palabra, porque el Padre es la palabra, eso hago. Entonces Jesús empezó a mirar las Escrituras que hablaban de Él. Y Él empezó a tener interés en que eso se reproduzca, en que tome lugar esas cosas. ¿Entiende? Entonces la novia de hoy, entendiendo, ve usted, entendiendo que debe examinar la vida de Cristo, la clase de lenguaje, la clase de actitud de Él. Al leer la Biblia, mira bien, ¿entiende? La clase de hombre que era Jesús, la clase de vida que se proyectó, la clase de lenguaje, la clase de vivir, de actuar, el enfoque que Él tenía, el objetivo que Él tenía. ¿Recuerda? Les asigno un reino como Él me lo asignó a mí. ¿Me entiende? Y todo la Escritura que hablaba de Él, hablaba de alguien que va a ser beneficio, la vida de Él va a ser beneficio para muchos. ¿Entiende? Él tenía muchos poderes, Él tenía muchos recursos, pero alineándose con la palabra iban a ser manifestados, no en bien de Él, pero en bien de otros. Esa es grandeza. ¿Entiende? Esa es grandeza. Pero hay gente que quiere grandes cosas, pero para fortalecer su dominio, su reino. Llámese líderes, ¿entiende? O esposos, o madres, lo que sea. Cada uno quiere tener dominio. Las madres sobre los hijos, el esposo sobre su hogar, el predicador sobre su iglesia. ¿Entiende? Eso nos aleja de Dios. El real creyente quiere tener oportunidad de servir. Así era. Cristo nunca buscó tener dominio. Él nunca lo exigió. Mira la clase de vida que estaba en Cristo. Él examinaba cada profecía de la Biblia que hablaba de Él para manifestarlo, para vivirlo. Él dijo, estoy atado a la palabra, no puedo hacer nada sino lo que veo hacer al Padre. ¿Entiende? Cuando miramos en el San Juan 5, el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Se da cuenta? Él no podía predicar lo que quería predicar. ¿Entiende? Él tenía que predicar lo que debería predicar. Él tenía que hacer lo que debería hacer. Entonces dice, yo les asigno un reino, no un reino de gente que no sabe, que hace las cosas como le parece. Jesús no hace nada como le parece. Jesús viene para manifestar todo lo que estaba escrito de Él. Pero solamente humildad. Empezará a buscar la palabra, empezará a clamar, a desear, a anhelar y a investigar en la palabra el plan de Dios para sus vidas. El orgullo, no. Yo hago esto, hago lo otro, así hizo Caín. ¿Entiende? Entonces la gente, ve usted, tienen sed de Dios hasta cierto punto. Porque el profeta dice, el incrédulo sí tiene sed de Dios, pero tiene un vientre pequeño. Un poquito nada más de verdades, basta que esté correcto en algunas cosas y ya está satisfecho. Es el incrédulo. El manufacturado, tú veas, su sed es un poco más grande. ¿Entiende? Ve. Pero llega un punto donde él ya no puede ir más allá. ¿Entiende? Entonces, nosotros tenemos que entender como creyentes, investigar en la palabra. La mentira está profetizada que estaría en la tierra, pero no aparece y nadie se atreve a declararlo. ¿Entiende? Ni atacarlo. ¿Ve? Hay mucho respeto de hombres a hombres, mucho respeto de iglesias a iglesias, mucho respeto de personas a personas y poco respeto hacia la palabra. Eso muestra la evidencia de que Dios no está en escena. Porque cada vez que Cristo estaba en escena, Él no vino a ganarse el respeto de Caifás, Él no vino a ganarse el respeto de Herodes. No, Señor. Él sabía, había un plan, la palabra asignó un plan para Él. Y hay un grupo de creyentes que van a ser captados por su mensaje. ¿Entiende? ¿Ve? Él no estaba mirando lo difícil que eran esos creyentes, Él estaba mirando el gen de vida que había dentro de ellos. Y Él sabía cómo activar eso. Y los jaló hacia la palabra. Y trabajó con ellos. Entonces les dijo, ustedes, ve, he pasado tiempos difíciles y se han quedado conmigo. Escuche otras cosas. Cuando Él les revela, cuando Jesús
le revela a sus discípulos estas cosas, les dice, les asigno un reino porque vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, los que han tenido compañerismo. ¿Ve? La palabra fue criticada, fue insultada, fue reprochada, pero aún ellos estuvieron con la palabra. Entonces dice, les asigno un reino. Entonces les doy entrada a ese mundo, donde su voluntad no se hará, pero se hará el programa de Dios para ustedes. Si nosotros aquí no nos interesa el plan de Dios, no podrá interesarnos allá y no podremos ir allá. Cuando tú ves un creyente que realmente ha recibido ese reino asignado por Dios, en otra palabra, la vida cristiana que Dios asignó para él estará investigando como Cristo. ¿Me entiende? ¿Ve? ¿Qué clase de vida cristiana vivir? ¿Qué actitud tener? ¿Cómo hablar? ¿Cómo comportarse? Pero el altivo y el soberbio habla sus ideas como le parece. ¿Entiende? Cántese cosas. No estamos hablando de los altivos allá afuera. ¿Entiende? Porque piénselo. ¿Ve? Es más, Jesús está más contento con el frío. Eso es lo que él dijo. Él está hablando de su iglesia. ¿Entiende? Entonces, él está hablando de su iglesia. Por eso dice, los dos grupos está hablando. Los altivos serán estopa, pero más vosotros los que teméis su nombre, dicen, será el sol de justicia. ¿Entiende? Nosotros tenemos que entender de hacer una guerra, una batalla. ¿Entiende? A que nuestra vida cristiana ya no sea basada en nuestro sentir, que ya no sea basada en lo que nos parece. Tiene que ser una vida cristiana como la palabra lo requiere. Nuestro lenguaje tiene que ser 100% escritural. Tenemos que rechazar el yo pienso, me parece, me imagino. ¿Entiende? Eso trae un resultado horrible. Dios no está ahí. Y si Dios no está ahí, el diablo corona esa vida cristiana. Que termine en pecados horribles. ¿Entiende? Termine en cosas satánicas, ¿ve usted? ¿Entiende? Orgullo, arrogancia. ¿Ve? Entonces es hora de entender. Hemos recibido ese reino asignado por Dios. Lo tenemos. ¿Entiende? Entonces estaríamos nosotros, si dejamos la soberbia, nosotros entenderíamos. Yo no sé, como dijo Josué y sus capitanes, ustedes no conocen el camino, yo no conozco el camino. Yo no sé cómo debo administrar mi vida. No sé cómo yo debo vivir mi vida cristiana. No sé el lenguaje que yo debo hablar. Por lo tanto, tengo que ir que la palabra me diga el lenguaje que debo tener, el pensar que debo tener, el deseo que debe tener, la actitud que debo tener. Pero la soberbia solo nos hará sentirnos bien. Si ya vas a la iglesia y si escuchaste es un buen sermón, ¿entiende? Por eso dijo, no te apoyes en tu propia prudencia. El orgullo se apoya en su prudencia, en su sentir. Ahora, no te hace creer que eres malo, ¿entiende? Por eso Dios dijo, los soberbios, no dijo adúlteros y todo eso, soberbios. ¿Entiende? ¿Ve? Porque la soberbia, ve usted, ¿entiende? Te lleva a ser incrédulo, a que necesitas de Dios. Y el resultado de eso son las demás cosas. Porque el pecado es incredulidad. Pero para ser incrédulo hay que ser soberbio. ¿Entiende? ¿Ve? Para creernos que no necesitamos la palabra de Dios. Cuando la soberbia viene, tú ves, cuando la soberbia y la humildad se juntan, tú ves en una iglesia hermanos, hermanas, leyendo, estudiando, investigando en la palabra, gastando su tiempo en compañerismo. Tú le encuentras a ellos tomando sus notas, ¿entiende? Porque ellos entienden que no conocen el camino, no saben cómo hacer las cosas. Pero tú le encuentras al otro, sí, de vez en cuando, todo altivo, todo soberbio, viene cuando quiere, se esfuerza como puede. ¿Entiende? Porque los dos grupos, las dos simientes están juntos. Pero es triste esa situación. Debes entender que eso no es lo que te conviene. Y mientras todavía estés consciente, puedes cambiar tu actitud. ¿Entiende? Tú dirás, no lo siento. De hecho, que nunca lo vas a sentir. Y Dios mismo te va a dar un sentir contrario para ver qué haces. Para ver si te dejas dominar por eso. Aleluya. Ahora es un campo muy amplio, muy infinito este punto. Porque cuando uno es soberbio, uno puede tomar la Biblia, uno va a fallar 100% en la escritura. ¿Entiende? Si con soberbia tú te acercas a la palabra, tal vez como Ananías y Zafira, para que no vayan a decir que yo no leo o no estudio. ¿Entiende? Y de repente se pone a leer la Biblia. ¿Y sabes qué hace? La pone su propia interpretación. Él piensa que la entiende. ¿Entiende? Pero si fuera humilde, él sabría, tú no puedes darle a la Biblia tu interpretación. ¿Entiende? Dios dijo Dios es su propio intérprete. El profeta predicó eso, Dios es su propio intérprete. Y él la interpretó bajo la revelación de los 7 sellos.
Ve, cada escritura, cada parte que yo encuentro en la Biblia, ¿entiende? Yo estaría mirando si ese punto, ve, yo lo he leído, que el profeta lo enfocó en cierto ángulo, en ese ángulo yo le enfocaría. Pero cuando la soberbia viene, yo le evalúo, mira, ve, ya, esto para mí qué significa esto, y esto para mí qué significa esto. Y la gente usa la Biblia de una manera independiente. Otros usarán el mensaje de una manera independiente. Pero si Dios en este día envió la Biblia y envió el mensaje, es porque funcionan juntos. No funciona independiente. Pero cuando uno es soberbio, no nos deja hacer esas cosas. La soberbia siempre nos aleja de la verdad. Y Dios te cierra el acceso. Entonces tú tomarás la Biblia, ve, y le darás tu propia interpretación. Dirá, ¿para mí qué significa esto? Yo pienso esto, cada uno su propia idea, ¿entiende? Pero ¿cómo podríamos nosotros, ve, interpretar la Biblia? No podríamos, porque Dios ya lo hizo, ¿entiende? Por eso es, hermano, error tras error, ¿entiende? Haciéndole las cosas como yo más puedo. No es como más puedes, es como la palabra dice. Por eso Jesús dijo, si somos hijos, nada puedo hacer de mí mismo. Ahora Él, mira cómo habla. Mira Él cómo se sometió a la autoridad de la palabra. Mira Él cómo ató su vida a la palabra. Y Él es el primogénito de todos los restos de los hijos. ¿Entiende? Entonces Jesús dijo, de la misma manera yo os asigno un reino. Un reino, ve usted, que tu lenguaje estará atado a la palabra. No solamente, entiende, sellada, pero revelada. ¿Ve? Cuando nosotros creamos esas cosas, ¿ve? Y creamos que no podemos vencer el poder del pecado, el poder de la incredulidad, el poder de la mundanalidad, el poder del Jordán, y que solo hay alguien que lo va a vencer, la palabra de Dios, entonces recién lo pondrás en protagonismo. Es el bien que te conviene. La palabra de Dios es una fuente sin límites de poder, ¿entiende? Ilimitado. Pero la soberbia nos quita el entendimiento de cómo operarla, de cómo ponerla en escena, ¿entiende? Entonces cada uno tomará cierta escritura porque hay algunos que les gusta ser lectores, ¿entiende? Algunos que les gusta por afición, ¿ve? Algunos por gusto, ¿ve? Pero la realidad es buscando entender. Si yo estoy aquí en este día, tú no eres, ¿entiende? Alguien así suelta la casualidad, por casualidad. Dios predestinó tu vida, tu edad, ¿entiende? Este tiempo. Entonces, ¿cuál sería la actitud tuya? En desesperación estarías buscando conocer por la palabra la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. ¿Cuántos buscamos hacer la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo las cosas como nos parece? ¿Me entiende? Escucha estas cosas, ve. Porque la predicación, la palabra de Dios, la predicación te va a revelar muchas verdades, ¿entiende? Pero si tú no tienes una decisión de tener una relación personal con la palabra de Dios, no te beneficiará mucho la predicación, más que te dará entendimiento de muchas cosas, pero no será total, porque hay gente que ya se alineó en muchas verdades, tal vez en un 50%, pero hay muchas que todavía no están operando. Por eso que tú los ves derrotados. El profeta dice, Satanás ya no te puede poner un pie encima, mientras tú ya estés alineado y correcto con la palabra. Ya no te puede poner un pie encima. Pero si todavía, dice Satanás, todavía golpea, es porque todavía no estamos correctos con Dios. ¿Entiende? Entonces viene un golpe acá o golpe allá y pasas dificultades. ¿Por qué? ¿Entiende? Por la ignorancia de no usar el poder que Dios nos ha dado. Pero esa ignorancia viene como resultado del orgullo, que nos hace creer que no lo necesitamos, que nos hace creer que ya sabemos. Cuando tú ves que la gente que ya no desespera por la palabra, es porque en su corazón ellos creen que ya no lo necesitan, que ya no es indispensable, que lo que tienen les basta. En su corazón está eso, por eso que lo hacen. Si no hicieran eso, estarían diferentes. ¿Entiende? Y Dios, que dice para esa actitud, los va a destruir. Porque Él no quiere ese tipo de pueblo. Él quiere igual que el pueblo que Jesús dijo, os asigno un reino como el Padre me lo asignó a mí. Ese es el pueblo que Él quiere ver. ¿Entiende? Entonces, ve, el problema dice que la ignorancia, producto del orgullo, nos hace ver las cosas de una manera que no son. ¿Entiende? De una manera que no son. El profeta dice, ahí estaba ese mendigo, ve, con el cheque y todavía criticándolo, en vez de darme moneda me da un papel. Y era $1.000.000 y él seguía mendigando porque no sabía lo que eso era. Ignorancia. ¿Entiende? Y mucha gente todavía no sabe lo que la palabra es. ¿Entiende? Muchos lo usan la Biblia porque piensan que es una actitud religiosa usar la Biblia, leerla y hablarla.
¿Entiende? Mucha gente, sí, hermano, en muchas cosas ya se alineó, muchas cosas han tomado lugar. Yo veo la palabra de Dios tomando lugar. Es más, las verdades, las mentiras que antes, los ataron, debilitaron su fe, ya no los van a debilitar, ya no los van a atar. Mucha gente, esas mismas mentiras y ese mismo poder del diablo ya no va a hacer daño en muchos. Pero el diablo va a volver con una esfera más alta. Mira la gente en los días de Egipto. Ya no iban a venir Faraón y sus soldados, ya fueron destruidos, pero el diablo vino en un mundo invisible, en su mente. ¿Entiende? Y eso es lo que a veces mucha gente no está cuidando. Mucha gente ya que porque conoció algunas verdades, a veces, ¿entiende? Rápido le aplica su idea y su pensamiento y vive en algunas áreas de su vida conforme a su pensar, conforme a su deseo. Y no es que te alinees en un 60, 70 ni en un 90%. Es que tú puedas tener una experiencia personal con la palabra de Dios en un 100%. La predicación te va a ayudar siempre y cuando haya humildad en tu corazón. Y cuando hay humildad en tu corazón, tú con esa predicación irás hacia la Biblia, irás hacia el mensaje. ¿Entiende? Pero ¿qué es? Es una lucha personal para sacar fuera de escena el orgullo. Mire, el profeta dice acá algo, voy a leerles. Es en el mensaje, ¿por qué? Lo titula el profeta. El profeta dice: acabo de venir de la India, no hace mucho. Escuché de una mujer, dice, aquí, ella estaba en la pobreza. Su hijo se había ido a la India para ser un doctor, y cuando él se fue, se apartó de la medicina y se dedicó a otra cosa. Creo que era un ingeniero eléctrico o algo así. Y esta mujer quedó en la pobreza. Ella realmente no tenía nada. Y entonces una agencia caritativa estaba intentando cuidar de ella. Ellos vinieron a investigar el caso, y cuando investigaron descubrieron que la mujer tenía un apoyo, y era de un hijo, que era un hombre muy rico en la India. Y dijeron: bueno, ¿por qué su hijo no la mantiene a usted? Dijo: oh, yo simplemente no podría pedirle a él. Dijo: yo soy su madre. Dijo: prefiero recibir limosna que pedirle a mi hijo. Dijeron: ¿usted nunca sabe de él? ¿No sabe nada de él? ¿No sabe nada de su hijo? Dijo: oh, yo sé de él, al menos 1 o 2 veces al mes, mínimo 1 vez al mes, o 2 veces al mes. Dijo: él me escribe unas de las cartas más amorosas que usted haya leído. Dijeron: bueno, parece como que si él amara a su madre lo suficiente, y si tiene dinero de sobra, él estaría intentando cuidar de ella, en vez de que ella estuviera viviendo de limosnas. Dijo: bueno, tal vez si él supiera que estoy en esta condición, dijo, él cuidaría de mí. Pero dijo: ustedes saben, él no sabe, él no lo sabe. Y a mí me da vergüenza decirle eso a mi hijo. Y dijeron: y él todavía le escribe cartas amorosas. No le da nada. ¿Entiende? Que no se interese en la condición en la que usted está. Sí, dice. Oh, dijo, una de las cartas más amorosas. Dijo: él me envía las fotos más lindas que ustedes hayan visto. Dijeron, ¿las fotos más lindas? Permítanos ver algunas de esas fotos. Ella buscó en su Biblia y la sacó. ¿Saben lo que eran? Eran giros bancarios. La India pone fotos en sus giros bancarios, fotos bonitas. Ella tenía miles de dólares convertidos de moneda de la India en moneda americana. ¿Qué era? Entre las hojas de la Biblia. Ella tenía tesoros que pensaba que eran simplemente fotos, pero vino a darse cuenta que para ella que lo que tenía era de mucho valor. ¿Entiende? Es el pensamiento. ¿Acaso Dios no sabe tu condición espiritual? ¿Acaso Dios no sabe los bombardeos del poder del infierno en tu mente? ¿Acaso no sabe el diablo cómo te detiene y cada día está buscando darte un paso más al infierno? ¿Él no sabe tu pobreza espiritual acaso? Sabiendo tu pobreza espiritual, ¿no te estará mandando el poder suficiente para vencerlo? ¿O es inconsciente? Teniendo tanto, siendo multimillonario en poder, ¿no te estará enviando? El problema es que lo recibe y lo guarda y no sabe lo que eso es. Usa la palabra, camina en la palabra, vive en la palabra, el reino inconmovible, el poder invencible.
Aleluya. ¿Entiende? Yo os asigno un reino como el Padre me lo asignó a mí. ¿Qué clase de reino? ¿Era derrotado Jesús? Sabía que tenía que pelear, que tenía que luchar, que tenía que enfrentarse a todo. ¿Tenía Jesús el poder suficiente para vencer? De la misma manera yo les asigno un reino a ustedes. Yo no les he asignado un reino para ser perdedores, para estar ahí dando lástima, para que el diablo haga lo que quiere con ustedes. Pero como es anciana, pensamos que solo nos envía sermones lindos, fotos bonitas de paisajes hermosos. Usemos lo que Él nos envía. ¿Entiende? Capte las cosas. ¿Qué es el entendimiento de lo que estorbaría para que tomemos esas cosas? ¿Entiende? El entendimiento para sacar fuera de escena la arrogancia y el orgullo. El entendimiento para ir más allá del sentir, más allá del sentirme bien, más allá de que ya estoy bien en muchas cosas. ¿Entiende? Un deseo de entrar al 100% de la vida correcta, de la palabra correcta. ¿Entiende? ¿Qué cosas? Cierto, tienes que pagar precios. Ve, tienes que pagar precios, seguro. Ve, el sentir, el deseo y todas esas cosas van a sufrir un poco. Y tienes que despedirte de ello. ¿Cuántas veces hemos caminado en una tremenda amistad con el sentir? A donde el sentir te llevaba. Hoy día me siento bien, voy. Hoy día me siento mal, no. Hoy día, ¿entiende? ¿Cuántas veces hemos sido amigos íntimos con esas cosas cerradas? Ve, seguro, ¿entiende? Tal vez derrames algunas lágrimas por despedirse de esos viejos amigos. Pero son viejos amigos de mentira, no son correctos, ¿entiende? Entonces, despedirse de ellos. Pero ¿qué es? A veces en vez de despedirnos de eso, le damos la espalda a la palabra de Dios. Y queremos hacer convenios y tratos, ¿entiende? De tomar en parte, para que no digan. Ese era el pensamiento de Ananías y Zafira. Para que no digan, también vamos a dar una parte. Vamos para mostrar, para que no digan. ¿Entiende? Pero un pueblo que tiene que entender, Jesús, Él no podía hacer nada ni decir nada de lo que está, sino lo que estaba en la Biblia. Fuera de eso, Él nunca operó, nunca habló, nunca actuó. Pero cuando tú miras el soberbio, oh hermano, no lo puedes parar hablando sus ideas. ¿Entiende? Es el diablo. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que al hablar esas cosas, eso te ata. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia advierte que no deberías mezclar la palabra, cuando la Biblia advierte, yo te asigno un reino como el Padre me lo asignó, y cuando tú tomas otro lenguaje diferente al que está escrito, ¿a dónde vas a terminar? Derrotado, en pobreza. ¿Entiende? ¿Qué tal si esta mujer dice, no, estos papelitos ya están un poco viejos y los quemo? ¿Entiende? Ve, recuerda, un profeta empezó a narrar como muchos hombres, ve, el profeta dice, ahí estaba un muchacho, ve, estaba sentenciado a muerte. Y la mamá se fue y lloró al gobernador del estado. El único que según la ley podía perdonarle la vida era el gobernador del estado. ¿Entiende? Y la mujer le lloró, se postró de rodillas, está bien, dijo, voy a verlo a su celda. La mujer le decía, es mi único hijo, dele cadena perpetua, pero no lo mate. ¿Entiende? Bueno, está bien, dijo, voy a la celda. Y cuando llegó, muchacho, quiero hablar contigo, no me moleste. ¿Entiende? Pero escúchame un momento, he dicho que no me moleste. ¿Entiende? Pero mire, escúchame un momento, no quiero hablar con nadie. ¿Entiende? Todo altivo y soberbio. Pero mira, no quiero hablar, pero no quiero hablar. Al final está bien. ¿Entiende? Y cuando se fue, dice, ¿y quién era ese loco? Ese loco era el gobernador. Vino a perdonarte. Oh, ¿qué hice? ¿Entiende? No prestó atención a lo que le convenía. ¿Entiende? Capta esas cosas. Nacimos, ve usted, diseñados, nacimos y luego somos programados, ve usted, a saber usar todo aquello que nos aleja de Dios, a saber usar el razonamiento, imaginación, conciencia, memoria, afectos, todo eso. Y cuando venimos a la vida cristiana queremos vivir una vida cristiana, ve, operando por los sentidos el cristianismo. ¿Entiendes? Operando por los sentidos la vida cristiana. Entonces, ve, cuando operas, presionas el botón en cierto punto, avanzas hasta cierto punto. Y donde presionas mal, ahí te detienes. Es el punto que nosotros tenemos que entender. Pablo mismo entendía eso, dijo, yo, habiendo sido heraldo para muchos, vendría a ser eliminado si yo me descuido. Ve, captas cosas. Por eso, ¿qué es? Un entendimiento. No, los tipos nos enseñan, nos ayudan, nos abren el entendimiento. Ve, pero recuerda, el real guía, el real camino, ve, la real, entiende, vida que deberíamos estar mirando es la de Cristo.
Porque todos los demás eran tipos, los demás no los podían lograr. ¿Te das cuenta? Mire el gran Salomón, qué sabiduría, y mientras él se mantuvo en la palabra, nada lo derrotaba. Pero a través de las mujeres luchando, ve, con él rindió su corazón a las mujeres. ¿Y le valió lo que sabía? ¿Se da cuenta? No era lo que sabía lo que lo llevó a donde estaba, era que él hacía protagonista diario la palabra de Dios. Pero en el momento que dijo, yo creo que ya sé lo suficiente, ¿entiende? No eres tú. Piénsalo, una persona de repente está con una arma, de repente, ¿entiende? Lanzando misiles y está destruyendo cantidad de cosas. Dice, y he hecho bastante, y suelta su arma. No es el poder de él, es el arma que tiene. ¿Entiende? Es lo mismo. Cuando Satanás es astuto, ve, a esta mujer le hacía creer que no, esos solo son papelitos, son fotos bonitas. De esa manera, ella seguía sufriendo pobreza, miseria, mendigando, pidiendo limosnas, siendo millonaria. Y tú encuentras creyentes en problemas, en dificultades, ¿entiendes? Enfermedades y tantas cosas que pueden pasar, ¿entiendes? Ahora Dios permite cosas, pero para que lo venzas, no para que te dejes derrotar, no para que te dejes vencer, ¿entiende? ¿Pero qué es? Muchas veces solo estamos viendo, ¿ve usted? No la quiero molestar, me da vergüenza decirle, ¿entiende? ¿Ve? Como hablaba con uno del mensaje. Hermano, nosotros somos demasiado pobres, no podríamos. Vemos, dice, las convenciones allá que han hecho, el milagro tremendo, hermano. Bueno, algún día me gustaría ir, pues ven, le digo, visítanos, no hay problema. Es que nosotros somos muy pobres, nunca podríamos ir. Es demasiado, nunca tenemos nada, no tengo ni dónde caerme muerto, que no sé qué. Mire ese lenguaje, ¿entiende? Fe no mire esas cosas, ¿entiende? Fe entiende el programa Dios para su vida. Piénsalo, muchos cristianos limitan la vida cristiana al dinero, dicen, no, yo fuera mejor cristiano, solo que no tengo dinero, soy pobre, ¿entiende? ¿Ve? Y algunos por ociosos, ¿ve? No les gusta trabajar, flojos, ¿entiende? Y todavía con la excusa de que no, yo amo las cosas de Dios, y así es que voy a trabajar nada más 2 días a la semana y voy a dedicarme más para las cosas de Dios. ¿Cómo que Dios obra en la ociosidad, en la pereza? Dios no obra con perezosos, ¿entiende? Dios obra con gente que está decidida, porque si en lo natural no te gusta trabajar, menos te va a gustar en lo espiritual, ¿entiende? Cambia de cosas. ¿Pero qué es? Pensamos, ve usted, que es esfuerzo humano, que es capacidad humana o que es tiempo. No, ¿ve? Es humildad. Y humildad obedece, actúa en base a lo que la palabra dice, a base a lo que la palabra requiere. ¿Entiende? Cantidad de cosas. ¿Ve? Pero el orgullo nos da entendimientos cerrados. La arrogancia, la soberbia, ve usted, la cual Dios va a destruir, nos aleja del entendimiento de que necesitamos, ¿ve? El liderazgo absoluto de la palabra de Dios, porque no conocemos el camino. No podremos vencer el Jordán. ¿Quién podía vencer el Jordán? ¿El arca? ¿Qué podía vencer el Jordán para el rapto? ¿No era el manto de Elías? ¿Qué podía destrozar todo el imperio de Egipto? ¿No era la vara de Moisés? ¿No es todo eso la palabra? ¿Con qué está venciendo el jinete de caballo blanco en Apocalipsis 19? ¿Es con la espada en la boca? ¿No es eso la palabra de Dios? ¿Pero qué es? Jesús, ¿por qué venció? ¿Dónde radica su poder? ¿Entiende? Él vivía en un reino, ¿entiende? En un reino invencible, en un reino donde Satanás no tiene acceso. Entonces él revela su secreto. Él dice, nada puedo hacer de mí mismo. Ahora mire, él tenía mucha sabiduría para hablar lo que quería. Él tenía de poder demasiado para hablar tantas cosas y pensar en tantas cosas. Pero él, el Todopoderoso, se ató a la palabra. Se sujetó a la palabra, entró en la palabra. Y dijo, así como el Padre me lo asignó el reino, así les asigno yo a ustedes. Pero nosotros al caminar, ve usted, sin desesperar por la palabra de Dios, esa persona muestra que se cree más que Cristo. Esa persona muestra, Cristo necesitaba estar todos los días en la palabra, cada momento en la palabra. Yo no lo necesito. Ellos lo muestran con sus hechos. De tal soberbios, Dios no se agrada. ¿Por qué, hermano? Pensamos, piénselo. ¿Ve? No queremos, ve. Nosotros vemos el invertir del tiempo de la gente. ¿Entiende? Su esfuerzo, su sacrificio. ¿Ve? Y muchos llegando hasta este día. Pero las cosas que nos ayudó a llegar hasta aquí no nos bastará para avanzar más adelante. Hoy se requiere más sinceridad, más sencillez, más humildad,
más palabra. Una actitud, ¿ve usted? Más gloriosa. ¿Entiende? Pero entonces cuando tú entiendes eso, cuando alguien camina en humildad, él va a estar como Pablo: tengo temor y temblor de hablar mis pensamientos, dijo, porque no quiero que la fe de ustedes esté basada en la pensamiento y sabiduría humana. Pero cuando uno es soberbio, hermano, di algo. Mira, yo pienso esto, y hermano, él habla de todo. ¿Qué le importa? Él cita textos, la disloca, la coloca mal, no le importa nada. Orgullo, arrogancia, soberbia, altivez, y Dios la va a destruir. ¿Ve? Uno tiene que caminar, entender lo sagrado que es el reino de Dios, lo sagrado que es la palabra de Dios, lo poderoso que es, lo glorioso que es. ¿Entiende? Si funciona, si opera, es real. Dios, como este joven millonario, él no se olvida de su madre y él sabe de su condición y él no lo dejó desamparada. Pero ella está pensando que su hijo no sabe. Ella está pensando que no, pobrecito, no, yo la tengo vergüenza, prefiero mendigar. Y mucha gente, ve usted, prefiere vivir una vida cristiana de mendigo. ¿Entiende? Ve, no tiene la libertad que deberían tener. El gozo en la palabra, la pasión por la palabra, la libertad en la palabra que deberían tener. Pero tú los ves contentos. ¡Qué plaga del infierno más terrible! Contentos en esa condición. No hay futuro. No es un destino correcto. ¿Entiende? Capte las cosas. Después podemos de repente gozarnos un poco en algún canto o algo. ¿Entiende? Pero es en la palabra. Las cosas que tienen que tomar lugar en ti. Ve, Dios no ve de repente, piénsalo. Mucha gente dice: yo tengo 40 años en el mensaje, yo tengo 50 años. ¿Qué eso qué importa? ¿Entiende? No es el tiempo lo que Dios requiere. Dice que tú recibas y manifiestes lo que Él asignó, lo que Él nos dio. Cuando miramos esas cosas, entonces tiene que quitarse de nosotros el pensamiento de que tiene que quitarse el pensamiento de justificar nuestra derrota, el pensamiento de que tenemos razón de estar derrotados, de que las adversidades justificar nuestra vida mediocre. Tenemos que quitarnos ese tipo de pensar. Así estaba esta mujer, justificaba su pobreza, justificaba su miseria, pero no tenía justificación, era millonaria. Pero la ignorancia. Igual Dios ¿acaso no sabe todos los ataques del diablo? ¿No sabe tus problemas? ¿Entiende? ¿O será Dios teniendo tanto poder, estará tan mezquino contigo? Él lo ha provisto a montones. Pero arrinconamos el poder de Dios en un lado y usamos la pobreza y la miseria, que es el razonamiento, la imaginación, nuestro propio lenguaje, nuestro propio pensar. ¿Entiende? Y de repente, si usas unas partecitas por ahí de la palabra, eso te hace avanzar hasta cierto punto. ¿Entiende? Y después de un tiempo, otra vez en lo mismo. ¿Entiende? Cuando hay pobreza espiritual no puedes vencer, ¿entiende? Ni siquiera, ve usted, ni siquiera puedes lograr tener, dijo el profeta, lo que un cristiano tiene cuando tiene el Espíritu Santo. No ves la hora, ve usted, de juntarte con creyentes que tienen el Espíritu Santo. ¿Entiende? ¿Para qué fanfarronear? ¿Ve usted? ¿Entiende? Ni quitémonos la máscara de cristianos, ¿ve usted? Y hablemos claro. Porque no estamos, ¿ve usted, buscando solamente hacernos sentir bien. Estamos buscando traer a escena la promesa de Dios, la voluntad de Dios. Porque Él dijo: el que hace la voluntad del Padre entrará. Y Jesús dijo: ¿ve usted? Yo hago la voluntad de Él, nada hago de mí mismo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios para Él? ¿Entiende? Nos damos cuenta que todo estaba escrito, su vida estaba programada. Igual hoy. ¿Está programado acaso una vida sin la palabra de Dios? ¿Está programada una vida todo desganada para la palabra de Dios? ¿Entiende? Mira las cosas que vives y sabrás quién es tu líder. Podamos pensar y nos podremos imaginar. Dios no es líder de gente derrotada. Dios no es líder, ve usted, de gente más o menos, de gente con la palabra escasamente. ¿Entiende? Con pobreza escritural. Dios no es líder de ellos. Él mismo dijo: les aceptaré como mis discípulos siempre y cuando permanezcan en mi palabra. Pero ve usted, esos pensamientos los recibimos de tanto bombardeo de predicación denominacional, aún en el mensaje. De que solo debes venir a la iglesia, en eso se enfatiza. Ven a la iglesia, no faltes a la iglesia, esto y lo otro. Pero nunca enfatizar de una relación personal, ¿entiende? Y apasionada con la palabra de Dios.
Solo aquel que tiene un corazón humilde lo hará. El soberbio no puede hacerlo. Él lo hará más o menos, nada más, temporalmente, parcialmente. Pero ¿a dónde terminará? Ahora, no es lo que sientes, ¿se entiende? Ni es lo que eres, es la capacidad de Dios para operar en ti. Porque no es, la piedra puede ser, ¿no?, una piedra horrible, fea, ¿ve? Pero si está en la mano de Miguel Ángel, él va a sacar obras maestras de ahí. ¿Entiende? Igual tú puedes ser alguien que de repente nadie quiere ni mirarlo, pero si estás en la mano de uno mejor que Miguel Ángel, va a sacar obras maestras. Esa es la palabra de Dios. Pero como lo dejamos la palabra de Dios de una manera parcial, ¿entiende? Entonces el resultado es parcial. Y mucho contento con el resultado parcial. Ve, eso avergüenza. ¿Qué era? ¿Qué crees que sentía este hijo? Mira la condición de tu madre, ¿cómo está? Pero ¿cómo va a estar así con todo el dinero que la mando? Y cuando Dios mira a la iglesia, yo no me voy a llevar a esa gente. Tanto poder que les he mandado. Tanta palabra. Esa cosa, mira las naciones por qué corren. Ellos no están buscando sencillos poderes, están buscando poder atómico. ¿Ve? ¿Entiende? Por eso es una carrera de obtener el poder más grande que hay. Poder atómico. Buscándolo, porque ellos saben el que tenga ese poder más grande tiene el dominio. ¿Entiende? Lo mismo, ¿ve usted? Podemos tener el dominio sobre todos esos poderes que nos están molestando. Ve, si operamos con ese poder más grande que hay. Y Dios lo ha provisto en abundancia. ¿Entiende? Y Dios lo ha provisto en abundancia. Pero cuando alguien es orgulloso, hermano, es arrogante, ¿entiende? Él solamente vive una vida cristiana como a él le parece, como se siente bien. Es horrible vivir que nos sintamos bien. ¿Entiende? Jesús enseña aquí. Les vuelvo a leer otra vez. Escucha estas cosas. Uno puede empezar así, pero mientras más vas avanzando, la cosa va presionando. Dice, el verso 25, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros así como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Entiende? Piénsalo. ¿Qué piensas de ti? Muchos nos consideramos que somos más importantes que otros. Cuando ese pensamiento viene, tú ya no quieres para nada corregir tu vida ni cambiar porque ya te consideras perfecto. Ya no quieres avanzar. Pero si fuera así, la pregunta sería, ¿cuántos están beneficiados de ti? Porque mi reino no es, dijo, como los de acá. Porque en el rey, si tenemos el espíritu del mundo, ni a mí logramos algo, ahora sí. Queremos que nos miren con respeto. Queremos que nos miren ya con, entiende, un concepto que nosotros somos algo. Si realmente fueras algo, ¿cuál es la evidencia? ¿Entiende? Habría gente que estuviera beneficiada en su alma, en el reino de Dios, por tu existir, por tu vivir. Pero ¿sabes qué? Cuando el orgullo está en escena, no nos importa. ¿Entiende? Operar en eso. ¿Cómo sabemos que Dios está operando en nosotros? ¿Entiende? Cuando te vuelves importante para otros. Cuando tu vida llega a ser importante para otros. Cuando tus hechos llegan a ser necesarios e importantes para el resto del pueblo. ¿Entiende? Mientras no llegues a esa condición y te detienes y no te importa avanzar, ese es el orgullo. Dios lo va a destruir. No importa, oh hermanos, estuvimos en los cultos de Tumbes, en los cultos de Milagro o en el culto de Argentina, en cualquier lugar. No importa si escuchamos la palabra correcta. ¿Entiende? Jesús está diciendo, ve, en vosotros no sea así. El mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Cuál es el mayor que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que sienta a la mesa? Mayor estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Entiende? Yo estoy entre vosotros, ¿qué? Sirviéndoles, ayudándoles. ¿Entiende? No siendo servido. Escuche estas cosas, hermano. El reino que Dios nos asignó es un reino de poder activado en ti a favor de otros. Mira las clases de poder que había en Moisés. Ve. Pero él la quería operar de una manera diferente. Él la quería usar para decir, soy el líder, soy el profeta, soy el libertador. ¿Entiende? Y así es que tienen que creer, me tienen que hacerme caso, muchachos, no se peleen entre ustedes, yo soy el líder.
De esa manera no podía operar nada. ¿Ve? Pero cuando fue, no a presentarse él, pero a presentar lo que al pueblo le convenía. Por esta vara te creerán. Y cuando él fue a presentar lo que al pueblo le convenía, era la vara en escena, porque el poder de la vara lo sacó. Porque ese era el poder de Cristo. Cuando tú entiendes, hermano, que tienes que portar una palabra que le sea bendición a otros, ayuda a otros. ¿Entiende? Entonces recién puedes superar ese poder escondido. ¿Ve? Pero cuando la arrogancia viene, entonces tú portas una palabra y en ella colocas tu idea porque quieres estar en escena. ¿Entiende? Pero Jesús dice, vosotros no será así. No estaremos en escena como están en escena los grandes de esta tierra. Nuestra escena será traer a escena aquello que le conviene a la gente. Y lo que le conviene a la gente es Cristo, la palabra. Y no podemos dar lo que no tenemos. Empezarás a luchar ¿por qué? Empezarás a mirar la necesidad. Por ejemplo, tú empiezas a mirar, a ver, ¿qué le falta? Zapatos. ¿Qué le falta? Camisa. ¿Qué le falta? Corbata. ¿Qué le falta de repente un vestido? Ahí ya tomas tus notas y te vas a comprar. Si tienes el dinero y quieres ayudarlos en lo natural, miras qué les falta y luego vas y traes. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Cuando el orgullo viene, ve usted, no estamos mirando esas cosas, solamente queremos sentirnos bien. Pero cuando la humildad viene, ¿entiende? Nosotros estamos mirando, ve usted, qué es lo que le falta a cada creyente en su fe. Y entonces tú empiezas a obtener esos recursos porque no quieres verlos a ellos derrotados, no quieres verlos en una miseria espiritual. ¿Entiende? Entonces entiendes lo que se necesita, entiendes lo que se requiere para eso. Pero cuando el orgullo viene, nos ciega y vivimos solo para nosotros, igual que el mundo. Por eso el profeta dijo, el manufacturado solo vive estirado la mano, él quiere para él. Igual, cuando nosotros tenemos la fe de un manufacturado, solamente nosotros queremos estar correctos, nosotros queremos sentirnos bien, nosotros queremos conocer las verdades. Y es mentira, nunca estaremos correctos hasta que seamos canales de bendición para otros. Pero en vez de eso, somos receptores de chismes, de rencores, de malos conceptos, de malas opiniones, y hacemos proyectar esas cosas. ¿Entiende? Y en vez de ayudar a Cristo, a la fe, a la palabra, para lograr los logros que la palabra dice, ¿entiende? De tener un pueblo que tenga una mente, un Señor, una fe, un bautismo, colaboramos con un rencor. Yo pongo un poquito de rencor por acá, yo pongo un poquito de chisme por acá, yo pongo un poquito de malentendimiento por acá, yo pongo un poquito de mezquindad por acá, yo pongo otro poquito de mala intención, otro poquito de crítica, ¿entiende? ¿Qué es? Ese es Lucero y sus ángeles. ¿Entiende? Cantidad de cosas. No en abundancia, pero de una manera, poquito a poquito, ve usted. Y todos esos pocos juntándose, llega a haber un nacimiento de discrepancia, llega a empezar a establecerse un reino humano, que cada uno creyéndose especial, creyéndose importante, ¿entiende? Y cada uno viviendo la vida cristiana a su manera. Cada uno, ¿cómo tú sabes? Míralos. Ya llegaron a un punto, ya no quieren avanzar. Ya están satisfechos. Esa es la manifestación del orgullo, la manifestación de la arrogancia. Pero el verdadero creyente sigue tan apasionado como nunca antes ha estado. Porque él sabe, Dios no me va a tener respeto por los años. De repente el predicador puede tenerle respeto a la gente, pero Dios nunca tendrá respeto si es que hay uno que ya no quiere avanzar, uno que ya se cree maestro y no discípulo. La soberbia, ¿entiende? Nos aleja de ese reino asignado por Dios. Yo pues os asigno un reino, dijo el Señor. ¿Qué tipo de reino? Un reino atado a la palabra. Un reino, ve usted, para ser protagonista la palabra de Dios, no para ser protagonista sus deseos, sus gustos. Jesús dijo, nada hago de mí mismo. ¿No dice que Esther no hacía nada de sí misma? ¿Entiende? Míralo a Ruth. Y así. Ahora, pero piensa, hermano, cuando la arrogancia viene, y Dios, definitivamente, Dios viene, suelta su palabra y mira. ¿Entiende? Y Dios no es alguien que va a perder el tiempo. ¿Ve? Porque este es el fin. Este es el fin de todas las cosas. ¿Entiende? Si para ti de repente, dice que es difícil. Oh, hermano, yo dejar todas mis cosas, mis pensamientos y todo tan difícil que me es para vivir para otro, no te preocupes. Ve, Dios solamente te está dando la oportunidad y más adelante irá hacia otros. Pero habrá una novia con esas características. Habrá un pueblo con esas características. ¿Entiende? Esas son las verdades. Entonces, ¿qué es? ¿Ve usted? La arrogancia hace que la gente suelte la palabra porque Dios mira de lejos al altivo.
¿entiende? Y no puede tener acceso a lo que le conviene, ¿entiende? Cuando tú le ve a usted, piénselo. Tú ves a alguien, hermano, hablando y colocando bien la palabra, ¿ve usted? Que solo Dios puede hacer esas cosas. Pero tú lo das al otro, el otro se enreda y la hace de una manera, ¿entiende? Porque Dios cierra la llave, solo Dios abre la llave. Y para eso nosotros tenemos que caminar en una esfera y en una atmósfera donde tenemos que rechazar, ¿entiende? Todo pensamiento de que tenemos razón de estar derrotados, tenemos razón, muchas circunstancias, muchas adversidades. No, Señor, no hay razón para estar derrotados. Cuando miras que este hijo, siendo millonario, no era tan inconsciente y compartía sus millones con su madre aún estando lejos, ¿cuánto más Cristo? Yo pues os asigno un reino como el Padre me lo asignó. Mira el poder en Él, mira la virtud en Él, mira la humildad en Él, mira la obediencia en Él. Es el mismo poder que asignó para nosotros. Podemos ser obedientes si queremos. Hay un poder designado para eso. Podemos ser humildes, podemos ser sencillos, podemos estar atados a la palabra. Pero ¿sabes qué es? Tenemos que vencer todas esas voces de la serpiente, esas voces del lucero, esas voces del diablo, ¿entiende? Que operan con tu sentir, que operan con el hombre viejo, para hacer de nosotros caminando todos arrogantes, ¿ve? ¿Entiende? Como la hija de Saúl, mirándola a David, gozándose en la palabra, pero ella está toda arrogante, ¿entiende? Es horrible la arrogancia. ¿Entiende? Es horrible. Entonces, ¿qué es? Debilidad entra. Oh, hermano, Dios se ríe de eso, Dios detesta eso, ¿ve? Y menosprecia eso. ¿Entiende? Porque Dios te trata como lo tratas a Él. Entonces la gente no cosecha los recursos de eso por causa, ve usted, de la soberbia, la altivez. Muchos la cosechan hasta cierto punto y de ahí ya no pueden avanzar más allá. Aún predicadores, ¿ve? Pueden ir hasta cierto punto de la palabra, ¿entiende? Pero luego llega, de repente hay un tope, ¿ve? ¿Por qué? Entendimiento de cómo operar esas verdades. ¿Pero qué es? Uno debe convencerse, me he detenido, no puedo dar un paso más allá y no debe estar satisfecho y debe tener hambre por ir más allá. Pero la arrogancia nos hace creer, no, yo estoy bien. Lo triste es que te darás cuenta, Dios ya no va a tratar contigo. ¿Entiende? ¿Ve? ¿Por qué, hermano? Porque este es un día donde Dios ha puesto requerimientos. Las condiciones de Dios son las que cuentan, no son las que nosotros pensamos y queremos. ¿Ve? Mire, voy a leerles. En el mensaje "El mundo se está cayendo a pedazos", dice, el problema de hoy con la iglesia, dice, no quieren escuchar algo que les hará bien. Los hará enfermar su gastronomía teológica, correcto. Les va a desbaratar su pensar escritural teológico. ¿Entiende? De usar la Biblia como que fueran aquellos intérpretes de la Biblia. Tenemos un mensaje. Les va a hacer mal, dice eso. Ellos no quieren oír, pero les hará bien. Dice, les hará enfermar su gastronomía teológica, pero les hará bien en sus almas. Los limpiará, los hará volver a la palabra de Dios y nuevamente a la fe que una vez fue dada a los santos. Y los llevará lejos de la escuela bíblica, lejos del seminario teológico, y el otorgar toda clase de grados a los ministros. Dios jamás ha repartido manzanas agrias como esas. Él quiere que los hombres tengan fe y creer lo que ya está escrito. No es cuestión de acumular otras cosas. ¿Entiende? Pero dice, pero usted dice, yo pienso, a usted no le toca ningún pensamiento. Permita que moren en usted los pensamientos que estaban en Cristo. Y esa es la palabra, correcto. Piense en los pensamientos que Él pensó. Esas cosas. ¿Entiende? Entonces, cuando miramos esas cosas, dice el profeta, Dios no salvará el mundo por medio de alguna organización, algún sistema. Lo salvará por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la palabra hecha manifiesta. Es la promesa de Dios hecha manifiesta. Sí, Señor, hemos tomado nuestras tradiciones y con ellas hemos invalidado la palabra de Dios, igual como hicieron en los días cuando vino Jesús. Hicieron lo mismo. Entonces, dice, eso es lo que se ha hecho en este tiempo. Yo pienso en nuestros días pentecostales han llegado a ser una hediondez. Tomamos la música, brincamos o saltamos los pasillos, danzamos y corremos de aquí para allá. Y las mujeres de cabello corto y maquillaje en la cara y esas cosas. Y corriendo por todos lados, danzando en el espíritu. Y lo aman eso. Y con un vestido ajustado hasta que pareciera que la piel está por fuera. Y esperamos que Dios se encuentre con nosotros en un sistema como ese. Jamás lo hará.
Dios no se ajusta a las condiciones suyas. Usted se ajusta a las condiciones de Dios. De otra manera usted no viene. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, ve usted, hay un mundo invisible, poderes sobrenaturales, diablos sobrenaturales. Es la batalla final, la batalla librándose en la alma, y lo que tú eres en el alma es lo que reflejarás afuera. ¿Entiende? Entonces, eso las acciones que vivirás afuera solo es el resultado de los poderes que operan dentro de ti. ¿Entiende? Sí, Señor. Ve. Y esta es una hora donde las unciones del enemigo vienen, el caballo blanco, para aquietarte, para hacerte un cristiano débil en poder, todo almidonado. Uno que está y aparece, entiende, solamente en el montón, pero él no está dispuesto a poner el hombro e ir adelante. ¿Entiende? ¿Captas de cosas? Uno que opera solo y sirve y opera como iglesia, no como individuo. Él y la palabra. ¿Entiendes? ¿Pero qué es eso? ¿Son las condiciones de Dios? Jesús dijo, les asigno un reino como Él me lo asignó. Jesús solo. Todo sistema errado, todo sistema hablando lo que quería. Pero Jesús atado a la palabra. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Él nos muestra y nos enseña. ¿Entiende? El reino que nosotros vamos a recibir sabiendo que iba a traer el diablo. Ve usted muchas proposiciones, muchas propuestas de otros tipos de reino. ¿Entiende? Entonces, Jesús colocó en la Escritura las cosas que a nosotros nos convenía mirar, las cosas que nos convendría saber. Entonces, de esa manera nosotros investigaríamos el resultado en nosotros por la palabra. Y Dios estará moviendo gente hacia ambos lados, a su derecha y a su izquierda. Él dijo, moveré allá en aquel día. No solo es el juicio de allá. Cabritos a la derecha, ¿entiende? Y ovejas, ¿entiende? Cabritos a la izquierda, ovejas a la derecha. ¿Entiende? Los dos grupos, porque siempre estuvieron juntos. ¿Ve? Entonces dice, ¿cuál era la diferencia? Unos lo vieron a Él en necesidad y otros no lo vieron a Él en necesidad. ¿Cuál crees que es la necesidad de Cristo hoy? Por eso Jesús dijo, y ustedes han estado en mis luchas. ¿Entiende? Ustedes han estado en mis pruebas, les asigno un reino. ¿Entiende? Capte esas cosas. ¿Cuál es la necesidad de Él? ¿Entiende? Capte esas cosas. ¿Cuánto nos comprometemos a vivir una vida limpia? ¿Cuántos tenemos la carga de ser un real ejemplo? ¿O cuánto nos infectamos por espíritus del infierno? Entonces, a la hora de actuar, ve usted, a la hora de desplegar una vida cristiana o desenvolver algo, lo hacemos con unciones del infierno, con unciones cerradas. Y la gente, ve usted, escuchando sin discernimiento. Ve usted, no pensando, no sabiendo distinguir entre lo que es Dios y lo que es diablo. A veces teniendo respeto al diablo, pensando que es Dios. ¿Entiende? Entonces somos culpables. Ve usted, capte esas cosas. Porque Dios nos envió una palabra para detectar esos espíritus. Los 7 sellos se abrieron con ese propósito. Pero necesitamos gentes que se comprometan con Dios y su palabra. Ustedes, dijo Jesús, han estado en mis pruebas, entonces les asigno un reino. ¿Cuáles son las pruebas hoy? Sacar a un pueblo, ve usted, de su sentido, de su lenguaje, de sus acciones, hacia las acciones que la palabra requiere. Entonces, la forma de venir a un culto, la forma de predicar, cada forma está profetizada en la palabra. Y tú tienes que ver si estás operando la que Dios designó y predestinó para ti. ¿Entiende? Y si te interesa, ve usted, tienes que mirar esas cosas. ¿Ve? Porque Dios lo está haciendo en este día. ¿Ve? Pero tenemos que entender por la palabra lo que Dios requiere. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Dice el profeta. La gente, espíritus viniendo a poner gozo en la gente, cantando, danzando, lo que quieras. ¿Entiende? Pero no pueden disfrutar la palabra. No pueden deleitarse en la palabra porque no anhelan esas cosas. ¿Entiendes? Dice, quieren que Dios se adapte a sus condiciones. No, Dios ha puesto las condiciones de Él. ¿Entiendes? Dios ha puesto las condiciones de Él. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver. ¿Ve? Capta esas cosas. ¿Por qué? Porque este es un día de una obra rápida y corta. Este es un día, ve usted, donde Él empieza a tocar tu puerta. ¿Entiende? Ve usted, y Él no solo está esperando si tú te sientes bien, porque esta mujercita decía, es que yo me resbalé, es que yo sentí esto, es que yo hoy demoré en abrir la puerta. Ya no estaba. ¿Entiende? La soberbia, la altivez nos hace actuar todo. Ve usted desganado, sin ánimo hacia la palabra, pero díganos para las cosas cerradas. ¿Entiende? Pero yo creo que Dios, que prometió que separaría la simiente, que separaría el grano, ve usted, enviará su palabra para separar esas cosas. Ve usted, Él que prometió eso, lo busca y lo hará. ¿Entiende? Entonces, esas son las cosas que nosotros miramos, ve usted, que están tomando lugar.
¿Por qué, hermano? Es terrible. ¿Ve? Llegar a un punto. Dios te lleva hasta cierto punto. Pero luego Jesús dice, yo te asigno un reino, ahora tú camina en él. Y tienes que entender que es como el Padre me lo asignó a mí. ¿Entiende? Porque cuando eso ocurre, ¿ve? Cuando eso ocurre, mira las cosas que van a venir. Mira las escrituras que coloca Jesús ahí. Para que comáis, dice el verso 29, pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces dijo también a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ve? No solamente es cuestión de que, yo sí recibo el reino de Dios. ¿Entiende? Una vez que tú lo recibes, Satanás va a decir, déjamelo probarlo, a ver. Déjame sacudirlos. ¿Entiende? Y Jesús dijo, no le he negado, les entiende, y tiene que ser así. ¿Entiende? Tiene que ser así. Capten las cosas. ¿En qué les hizo confiar Satanás cuando los zarandeó? Yo soy valiente, yo soy fuerte, no necesito, ¿entiende? Yo soy sincero, yo no te voy a negar. Discutieron la palabra. Esa es la misma prueba que Satanás vendrá a ti, para hacerte convencer y confiar en tu propio sentir. No hay un anhelo, no hay una hambre por vivir la vida cristiana como se requiere. ¿Entiende? ¿Ve? ¿Qué es, hermano? Un Cristo trayendo hijos a la escena que se niegan a recibir esa unción, que rechazan vivir bajo el dominio de sus sentidos. Unos que claman por un real cristianismo. Unos que están dispuestos a ser separados hacia un real unidad y compañerismo. Unos que no quieren vivir mezclados. No quiero vivir, ¿entiende? En medio de hipocresía, en medio de indiferencia, en medio de conformistas, en medio de mediocres, en medio de gente que no ama a Dios. No quiero vivir. Aleluya. Si no hay en ti esas decisiones, tú no vas a vencer, te vas a comprometer. Tiene que haber esas decisiones, al costo que sea, al costo que sea. Porque Satanás ha pedido y no te va a hacer una pequeña pruebita, la prueba final, la que jamás se ha peleado. Por eso que no es un pueblo todo debilucho, por eso que necesitas poder, por eso que necesitas la palabra, porque no va a ser fácil. El que venciere, y Dios mismo te va a poner a esos espíritus que vengan a hacer de ti todo conformista, indiferente, contento, acomplejado, que estás bien cuando no lo estás. Dios mismo permitiendo esos espíritus. ¿Entiende? Pero si tú entiendes, mi Padre me asignó un reino. Y no cualquier reino, no como yo quiero, no como lo hace el religioso, como Él lo recibió. Yo lo voy a buscar. No vas a pensar que Dios va a decir, a ti no, hermano, a ti, hermanita, yo te voy a respetar a ti. A cada uno va a venir. Alfa y Omega es lo mismo, es el proceso. ¿Entiende? Entonces Dios vino, Jesús vino, la palabra vino, les llevó, les dio la palabra y luego viene el enemigo. Y cuando la gente no entiende de tomar los recursos a la hora de la prueba, no podrá vencer. Porque no lo vas a vencer con tu sentir. Solo hay un poder para vencer a Satanás, como Cristo lo venció. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál será tu testimonio? Un derrotado, un fracasado. ¿Entiende? Uno que es tropiezo y estorbo a la fe. ¿Entiende? ¿Esos son los hijos de Dios? No, Señor, yo no quiero vivir con esos. A mí dame compañerismo con tu pueblo, Señor. No quiero perder el tiempo, Señor, con gente que solamente ustedes viven para sus propios vivir, ¿no? El mismo Jesús dijo, no den la perla a los cerdos ni el pan a los perros. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que anhelas? Está prometido un real compañerismo. Está prometido un real pueblo victorioso. Eso es lo que yo deseo. Eso es lo que yo busco. Y yo creo que eso está tomando lugar. Y yo no estoy diciendo, Señor, a este y a este. Yo no sé quiénes son. Pero ese es el compañerismo que yo busco. Es el compañerismo que yo quiero. Yo espero que tú seas. Pero depende de ti. Pero yo estoy dispuesto a buscar y encontrarme con esas cosas. Aleluya. ¿Entiende?
¿Ve? Porque hay gente que por un tiempo sí, pero viene el diablo a ver cuántas fe tienes. ¿Entiende? 2, 3 golpes y la gente se pone a lloriquear. Ni para esa clase de cobardes. ¿Entiende? La gente quiere a veces una palabra que les palmee y cuando viene el diablo, no, Dios tiene que darte golpes. ¿Entiende? Cuando el diablo viene ya no te hace nada. ¿Capta las cosas? ¿Ve? Entonces, ¿qué es, hermano? El entendimiento de que Dios asignó un reino, no el que queremos. Si quieres vivir la vida cristiana, ¿qué te parece? Vívelo, pero no va a llegar a ningún lado. Porque Dios asignó uno, ¿cuál es? ¿Cómo yo sé cuál es? El que se le asignó a Cristo. Atado a la palabra, no en su voluntad, sino a la palabra. Busco hacer la voluntad del Padre. ¿Entiende? Entonces soy cristiano, no la quiero vivir mi vida cristiana como me parece, como yo la siento, como puedo. ¿Entiende? Si lo que puedo no me alcanza, tengo que ir más allá de lo que puedo. Porque lo que Dios me pide es posible. Dejar pensamientos de derrota, pensamientos de mediocridad. ¿Entiende? Ve usted pensamientos que miran las circunstancias. Ve usted, y a veces la gastamos nuestro tiempo pensando en perdedores en vez de gastarlo nuestro tiempo y anhelar, pensar en los vencedores. ¿Entiende? A veces estamos como Saúl. Piense como Samuel pensando en Saúl, en vez de estar pensando en David. ¿Entiende? Capte esas cosas. Ve. Tenemos que ser gente, hermano. Ve usted, apreciamos a nuestros hermanos, apreciamos amigos, lo que quieras. Ve. Pero si quieres avanzar, si tú te quieres detener, allá tú, porque yo no me voy a detener. Esa tiene que ser la actitud, porque esa no es la promesa. Yo no me he prometido un cristianismo parcial. Cosas han tomado lugar, muchas cosas han tomado lugar, ¿entiende? Y la gente avanzó hasta cierto nivel, pero eso no es todo lo que la palabra promete. Pero si tú ya estás lleno con eso prueba que eres un incrédulo o un manufacturado. Si solamente quieres tú sentirte bien y estirar la mano para recibir solamente tú y sentirte bien y vivir como te parece, ese es el manufacturado. ¿Entiende? Pero el real creyente viene a aportar a la fe del pueblo de Dios. El real creyente es la ayuda idónea de Él. ¿Ese es tu hambre? ¿Por qué no lo tienes? Porque no tienes hambre. ¿Entiende? Pero porque Él prometió que lo daría a aquel que tiene hambre de eso, tiene sed de eso. ¿Entiende? Pero espíritus, ve usted siendo sueltos, el infierno siendo abierto para proponerte a ti eso. Y tiene que proponer. Porque se le propuso a Esaú, se le propuso a Caín, se le propuso a Balaán, se le propuso a Judas, se le propuso a la iglesia de Éfeso, a todos. Y unos vencieron, otros no. ¿Entiende? Igual hoy. ¿Entiende? Y tal vez muchos de los que estamos aquí más adelante no estaremos juntos. Depende de ti. ¿De qué lado quieres estar? Porque Dios está determinado a tener un superpueblo. Si a ti te gusta vivir de repente, oh, yo soy humildecito, esa clase de humildad se va al infierno, porque la real humildad es uno con la palabra. Aleluya. ¿Entiende? Esa es la real humildad. ¿Entiende? Por eso cuando tú ves a la gente, ve, piénsalo, ve gente, escucha la palabra, ven la palabra y tú todavía lo ves así, dices, Señor, yo no quiero caminar. ¿Entiende? O ese cambia, o somos como Abraham. ¿Sabes qué? Lot anda para la derecha y yo para la izquierda. ¿Por qué? Dios no nos prometió un compañerismo errado. Dios nos prometió un real compañerismo de creyentes. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es tu anhelo? ¿Captas esas cosas? Nada nos ata, el águila no tiene la debilidad de comprometerse. Esas son las cosas, así tenemos que estar. Ve, piénsalo. Porque a veces estamos acostumbrados a atar, ¿no? Es que yo aquí, la iglesia, en mi casa aquí, hermano, por causa de Cristo, ¿qué me importa una casa? ¿Entiende? ¿O qué me importa una iglesia? Es Cristo, la palabra, nuestro real interés. Porque quedarnos con la iglesia, ¿qué? ¿De qué sirve? Le hacemos daño si la necesidad de la iglesia es la palabra. ¿Entiende? No soy yo la necesidad de la iglesia es la palabra. ¿Entiende? Entonces nosotros aceptamos, ve usted, creyentes, Jesús dijo, yo no les acepto como mi iglesia. Si es que ustedes no permanecen en la palabra, San Juan 8, 31. ¿Entiende? Les aceptaré como mis creyentes si permanecen en mi palabra. ¿Tú crees que hoy te aceptará? ¿Aceptará que el cristiano que permanece en la palabra estará derrotado? ¿Estará todo, ve usted, mediocre? No estará, hermano. Y cuando vemos eso, ¿esa es la iglesia que quieres? No, Señor, yo no quiero eso. Porque Cristo no la quiere. Y Él nos asignó un reino como a Él se le asignó. ¿Entiende? Tenemos un reino, ve usted, que Dios nos asignó. ¿Entiende? No el que queremos fabricarnos, no el que nos gusta y el que nos parece, o el que le parece al predicador. ¿Entiende? Para eso nos juntamos. ¿Entiende? Y no hay que, no hay problema, hermano. Usted no vaya a pensar que las cosas van a seguir así.
Usted despierte, mire a su costado, ¿entiende? Mire a cada uno, si usted mira cómo se mueven en la palabra, si usted ve una quietud, un cansancio, una indiferencia en la palabra, usted sepa, ¿ve? O la gente se alinea o Dios se va. Dios no va a perder tiempo con perdedores, Dios no va a perder tiempo con mediocres. Dios no, si tiene sed de la derrota, quédate con el diablo, va a decir el Señor. Ve usted, Él está buscando gente que no quiere estar en esa condición. Pueden estar hundidos, pueden estar sucios, pero no están contentos en eso. Quieren salir, son como la samaritana, como Rahab. Quieren un real cambio, un real resultado. Aleluya. No queremos una iglesia derrotada. No queremos cristianos mediocres. No queremos gente creída que no piensan que no tienen necesidad. No queremos gente conformista y todo pensando que no necesitan crecer. Que se queden con esos dioses, que se queden con esas formas. Pero nosotros hemos recibido un reino asignado por Dios. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Aleluya. ¿Entiende? A eso tenemos que llamar. Capte esa cosa, si usted le satisface bien, pero hay un deseo. Nuestra predicación tiene que ser con un objetivo, con un deseo, con un hambre. ¿Qué queremos ver? Porque Dios te va a dar tus deseos. ¿Entiende? Y si usted no cree que es serio, pues espere que llegue la hora. Usted se va a dar cuenta cuán serio es. Ve, aleluya. Un reino que Él nos asignó. Hemos recibido un reino. ¿Entiende? Capte esas cosas. Él nos asignó, no cualquier reino. Mira, entonces dice el reino que el Padre me asignó a mí. Mira qué clase de reino. Demonios, religiones, sacerdotes. ¿Alguien lo apagaba de la palabra? Le decían, te dejo, te quedo solo, a ver, y se iban. Se entristecía, se ponía triste. ¿Entiende? Te acusamos y todo lo hacían, piénsalo. Pero hay gente tan débil espiritual que en el ambiente critican o critican a tu iglesia y salen en su defensa. Perdedores, así no era Cristo. Cristo nunca se defendió. Cristo presentó la palabra. No estamos aquí para pelear nuestras batallas. Estamos aquí para pelear la batalla de Jehová. La batalla de la palabra. Aleluya. De repente dicen, hermano, es que hablan mal de usted. ¿Y a ti qué te importa? Dios permite que hablen. Y si Dios lo permite, ¿quién eres tú para detenerlo? ¿Entiende? ¿Pero qué es? Tenemos objetivos en nuestro corazón. Porque entendemos, hay una promesa. No queremos perder nuestro tiempo y hacer una religión. Queremos luchar por traer a escena lo que la palabra dice que debe tomar lugar. No solamente un sistema religioso y pintar bien las paredes. La hermosura del pueblo de Dios es el carácter de su gente. Un carácter no satisfecho con una... ¿Entiende? Sino Dios nos asignó un reino de abundancia de poder. La plenitud de Dios. Porque a Cristo se le asignó la plenitud de Dios. El mismo reino les asignó a ustedes. La plenitud de Dios. Esa promesa no era para las edades, para este día. ¿Qué tiempo, hermano? Entonces recuerde. Esas son las cosas. Ve, de repente dice, hermano, yo quiero escuchar una prédica, hermano, quiero caminar con usted. Vigila tus decisiones. Porque si no tendremos problemas. ¿Entiende? ¿Por qué, hermano? Ve, porque no es tiempo de bromear, no es tiempo de jugar. ¿Entiende? No es tiempo de distraernos. Entendemos el privilegio que Dios nos da, la oportunidad que Dios nos da. Ve, pero debemos caminar, dijo el profeta, con reverencia correcta en la palabra, con esas campanillas, con esa vestidura santa, con ese respeto debido. Nunca mezclar la palabra, porque pierde su poder. ¿Entiende? Pero que sea tu deseo. Si tú te la quieres dar especial y caminar diferente, pues camina. Camina, pero no cuentas conmigo. ¿Entiende? Yo veo. ¿Entiendes? Esas cosas. Seguro, somos nada. Ve. Pero la palabra es algo muy grande. Es lo único que nos conviene. ¿Entiende? Esas son las cosas. ¿Ve? Ese es el tipo de creyentes que tenemos que ser. Dijo el profeta, el diablo puede venir por cualquier lado y no haya por dónde entrar. ¿Ve? Cada uno un real soldado. Un real hijo de Dios. ¿Ese es nuestro deseo? Si no lo deseamos, no lo puedes tener. Depende de lo que deseamos, depende de lo que venimos a buscar. ¿Entiende? ¿Qué tipo de predicación quieres?
¿Entiendes? Si no te gusta este énfasis, no te gusta esta predicación, no te preocupes, Dios no te la va a dar ya más. ¿Entiendes? Dios te traerá otra, pero será otro. ¿Entiendes? Yo no sé predicar otra cosa, porque esa es la palabra. Pongámonos de pie. Es un tiempo glorioso. ¿Ve? No es una broma, son diablos sobrenaturales combatiendo tu fe. Pero no puedes tú salir de la escena. Es como dice el profeta, aquel que se le envió un barco para sacarlo, que por ahí se estaba ahogando. No, él quería que Dios lo saque. ¿Entiende? Y rechazaba cada ayuda que le venía. Igual, ¿qué esperamos, hermano, que cambie nuestra vida? No hay otra cosa más grande que la palabra de Dios. ¿Entiende? Y hermano, hemos avanzado y la arrogancia viene. Y que somos esto, y de repente ve que, hermano, nos visitaron, ¿qué nos van a decir? ¿Entiende? Dios no respeta nada. Su palabra. Nunca nos elevemos más alto que la palabra. Y eso probémoslo con nuestros hechos, con nuestro lenguaje, con nuestras actitudes. ¿Me entiende? Porque ¿de qué servía que un predicador viene y predica y luego la gente vive diferente? Actúa diferente a lo que él predica. ¿Entiende? Ese predicador tenía que ser un hipócrita que siga viviendo con esa gente, que sabe que no le gusta la palabra. ¿Entiende? Ese tendría que vender su primogenitura. ¿Cuántas cosas? Ve, pero tenemos que creer lo que predicamos y estar dispuestos a vivirlo. ¿Entiende? Son las cosas que tienen que tomar lugar. Aleluya. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Porque es un tiempo glorioso, hermano. Vemos la palabra de Dios tomando lugar y todo, pero estamos advirtiendo cosas. ¿Entiende? Estamos advirtiendo. Satanás dijo, ha pedido para zarandear. Sí, va a venir. Va a venir a trabajar con el yo, con el ego, con la quietud. Ve, con la arrogancia de creerte ya que avanzaste, porque avanzaste un poquito ya. ¿Entiende? Dijo, puede que conocemos algo, pero no como debemos todavía. ¿Dónde está el resultado de tu influencia? ¿Entiende? De repente, hermano, hicimos una iglesia. Claro, pues historia. Pero ¿qué del presente? ¿Entiende? Hermano, es que de repente hice algo. ¿Ve? Mira la reunión que hicieron nuestros hermanos en Argentina, algo tremendo. Pero y es historia también, pues. Vamos a ver qué haces de aquí para adelante, ¿entiende? Tantas cosas. Ve, igual, nosotros, mira, hermano, lo que hemos hecho, los hermanos de Milagro, hermano, mira, tremendo tabernáculo que hemos hecho. Sí, pues, pero vamos a ver de aquí para adelante. ¿Entiende? Porque te garantizo, Dios no va a caminar con gente arrogante, con gente altiva, con gente conformista. ¿Cómo sabes que está la arrogancia ahí? Cuando tú lo ves todo contentos. ¿Entiende? Reposando, sin deseos de más de Dios, sin pasión más de Dios. ¿Entiende? ¿Para qué caminar con gente así? ¿Para qué perder el tiempo? ¿Entiendes? Ve, que ahora, Dios no te puede dar tu deseo. Hermanos, si nosotros solamente, y no le pongamos condiciones a Dios, no digamos, Señor, mire, estos son los hermanos, con estos hemos empezado, y estos son los que tienen que cambiar. No, tú tienes una novia, Señor. Yo anhelo que cada hermano, cada hermana, mi aprecio es grande para cada uno, y predicamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y nuestra pasión en las verdades que vemos. Pero estoy dispuesto a perderlo todo. ¿Entiende? Capta estas cosas. Nunca tengamos el complejo de ponerle condiciones a Dios. Tiene que ser mi hermano, tiene que ser mi madre, tiene que ser mi padre, tiene que ser mi amigo, tiene que ser este músico, tiene que ser mi iglesia. No, Señor. Si nosotros vemos la palabra de Dios siendo levantada, no importa si no la hago yo. Cuando vemos la palabra siendo levantada por alguien, ¿entiende? El profeta dijo, apoyar al que tiene el balón. No somos indispensables, pero queremos ver la palabra siendo protagonista. No nuestras ideas, no nuestros pensamientos, no nuestra manera de ser, no nuestras formas. No lo que nos gusta. ¿Quieres hacerlo? ¿Entiende? No podemos, yo no te voy a dejar hacer esas cosas si caminamos juntos. ¿Entiende? Pero, ¿por qué, hermano? No era Jesús malo, Él sabía cómo vencer. Igual hoy Dios sabe cómo vencer. Y Él quiere vernos vencer. ¿Entiende? Él quiere vernos un pueblo con la palabra de Dios en escena, con el arca adelante en protagonismo. No haces nada por eso, no beneficiarás de eso tu vida. Aleluya. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este momento donde nos reunimos, Señor, para mirar en tu palabra verdades que alumbren los ojos de nuestro entendimiento, Señor,
para traer el resultado, Señor, que tú has asignado por tu palabra para el día en el que vivimos, Señor. Sabemos, Padre, dónde está trabajando Satanás, en el estado de ánimo, Señor, de la gente, para mostrar actitudes que expresan y dan falso testimonio del resultado de tu palabra, Señor. Pero gracias por alumbrarnos, Señor, con esa luz divina, para mostrarnos que eso no eres tú, de la evidencia de las tinieblas, de la evidencia del infierno. Porque la luz es virtud, es poder, Señor, para ir más allá de nuestra fuerza a tu fuerza, para ir más allá de nuestra realidad a tu realidad, Señor. Oh, gracias, Padre, porque nos has asignado un reino inconmovible, Señor. Un reino como a ti se te asignó. Un reino asignado por el Padre. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que tu gracia y tu amor vaya a cada hermano en diferentes países donde están nuestros hermanos reunidos, que nos ha permitido tener compañerismo con cada uno de ellos. Anhelamos, Señor, invocamos nuestra fe, Señor, de bien y de virtud para cada una de sus vidas, Señor. Que tú puedas llevar a la realidad esas cosas que te pedimos y anhelamos, Padre, en nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús también te pedimos, Señor, creyendo que supla las necesidades de cada uno de tus hijos. Creemos que lo harás, Padre. Decimos gracias por ello, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya.